con la unidad 2 de Relaciones Jurídicas y Derechos Subjetivos. Hasta ahora, cuando hablábamos de derecho, principalmente nos referíamos al derecho objetivo, ¿sí? Entendido como el conjunto de normas jurídicas de un Estado en determinado momento. En cambio, el subjetivo, que era su contracara, era el conjunto de facultades o prerrogativas que tenía un individuo para hacer valer sus derechos, ¿sí? Recuerden que eran diferentes caras de una misma moneda. Dábamos el ejemplo del artículo 79 del Código Penal, que establece que toda persona que matare a otro tendrá de 15 a 32 años de prisión. El derecho objetivo claramente era esta norma prohibitiva de matar, y el derecho subjetivo era el derecho a la vida, ¿sí? Tenemos que hablar de un término fundamental, que es el de situación jurídica. ¿Cuál es el concepto de situación jurídica? Se puede definir como un determinado modo o determinada manera de estar de las personas en la vida social regulado por el derecho. La situación jurídica se clasifica en dos, en unisubjetivas y plurisubjetivas. Las unisubjetivas son aquellas donde se habla de la persona en sí misma o en relación con una cosa. Si, por ejemplo, en sí misma, si es mayor o menor de edad, si es nacional o extranjero. En cambio, con relación a las cosas puede ser si determinada persona es un dueño dominial de un inmueble, ¿sí? Cuando habla de dueño. Las plurisubjetivas, en cambio, se da cuando actúa más de una persona y dan lugar a lo que se llama relación jurídica, ¿sí? La relación jurídica es aquella situación plurisubjetiva. Acá es donde nosotros queremos llegar. Entonces, siempre que hablemos de relaciones jurídicas, estamos hablando de derechos personales. No hay que confundir situación jurídica con relación jurídica. Por ejemplo, un contrato de compra y venta es una relación jurídica. Cuando sale del nexo de las cosas con las personas, ¿sí? No dije relación, vamos hablando de situaciones jurídicas. Que esto va a tener mucha relevancia, obviamente, cuando lleguen a haber derechos reales. Pasemos a relación jurídica, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? Obviamente ya sabemos que es una situación jurídica plurisubjetiva, pero vamos a darle más entidad propia. Podemos decir que es el vínculo entre dos o más personas tutelado por el derecho. La cuestión es la siguiente: ya en el siglo XIX Savigny se había dado cuenta que los derechos no son cuestiones jurídicas autónomas e independientes, sino que existe un entrecruzamiento entre distintos derechos y deberes, y a su vez entre distintas relaciones jurídicas. E incluso hay derechos y deberes que aún subsisten una vez terminada la relación jurídica que les dio nacimiento. Básicamente, ¿qué es lo que decía? Con un ejemplo, si yo compro algo, ¿cuál es mi derecho y cuál es el de otro? ¿Sí? Si yo te compro algo, es que me lo entreguen y el otro tiene derecho a que yo le pague el dinero, si es mi deber. ¿Es solo eso? Y no, la verdad que no es solo eso. No termina la entrega de la cosa y entrega del precio. Es más complejo, ¿por qué? Porque si yo no le pago, el vendedor va a tener acciones para lograr el cobro, ¿sí? Si yo llego a mi casa con lo que compré y resulta ser que al otro día se rompió, la relación va a seguir subsistiendo. ¿Por qué? Y porque tendrá ese objeto garantía, ¿sí? No es tan sencillo como un derecho y un deber, sino que es un entrecruzamiento. Si quieren tener un concepto más completo, que este es el que dice Rivera de lo que es una relación jurídica, pueden decir que es el vínculo jurídico que une a dos o más personas respecto a determinados bienes o intereses, estable y orgánicamente regulado por el derecho. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica? Son tres: sujeto, objeto y causa. Vamos a los sujetos. Tenemos dos sujetos, activo y pasivo, ¿sí? Recuerden que puede ser dos o más sujetos, puede haber varios activos y varios pasivos, ¿sí? Pero la idea es que siempre haya un activo y un pasivo. Sobre el activo va a pesar un derecho, mientras que sobre el pasivo va a pesar que un deber. Bueno, la pregunta que respondimos, para que les quede por si quieren volver a ver este video, es el siguiente: ¿son roles pétreos esta razón de sujeto, activo y pasivo? La respuesta es no. A veces son roles entrecruzados. Puede ser activo y pasivo y viceversa, ¿sí? Imagínense, compra una casa en cuotas. El comprador va a tener el derecho a que le transmite la propiedad y a su vez el deber de abonar las cuotas. Y a su vez la otra parte, es decir, el vendedor, tendrá el deber de entregar la titularidad y el derecho de cobrar las cuotas, ¿sí? Ambos tienen derechos y deberes. ¿Por qué? Porque no son roles pétreos. Es importante aprovechar este momento para destacar que no pasa lo mismo entre las relaciones entre las personas y las cosas, ¿sí? No existe relación jurídica entre las personas y las cosas, ¿sí? Sí hay una situación
jurídica, pero no relación. Recuerda, una situación jurídica de tipo unisubjetiva. Por ejemplo, una persona tiene el dominio de un inmueble, es el dueño, ¿sí? Puede ser un inmueble o cualquier cosa, va a ser dueño. Y va a surgir una relación jurídica solo cuando, por ejemplo, si damos con este ejemplo nuestro del inmueble, cuando alguien viole mi propiedad, ¿sí? Ya sea que me la usurpe o si es una cosa mueble que me la hurte, me la robe, ¿sí? La relación que yo tengo con la cosa, la relación, la situación jurídica va a ser tal. Ahora bien, va a surgir una nueva relación jurídica entre quién, entre el titular del derecho y aquel que cometió el ilícito. ¿Qué pasa? En estos ejemplos se presta confusión, se mezcla lo que es situación jurídica con relación jurídica, ¿sí? Porque relación entre personas y cosas y entre personas. Se confunden ¿por qué? Porque todos somos potencialmente sujetos pasivos, ¿sí? Porque todos tenemos derechos y a su vez el deber de respetar, ¿qué cosa? El derecho de los otros, ¿sí? Solo van a estar determinados cuando se viole ese derecho. Mientras no haya una violación a ese derecho, no vamos a estar determinados como sujetos pasivos, ¿sí? Es lo que se denomina sujeto pasivo indeterminado. Imagínense, si yo choco a alguien sin intención, recién ahí voy a estar determinado como sujeto pasivo. ¿Por qué? Y porque le produjo un daño, ¿sí? Vamos al objeto, ¿sí? Al otro elemento. Acá pueden ser bienes o intereses, ¿sí? Dentro de los bienes están lo que son las cosas. Las cosas son bienes materiales, ¿sí? Susceptibles de ser tocados, que tienen corporalidad, etc. Una mesa, una silla, la computadora. Pero también entran los inmateriales, que son las prestaciones de servicio. Por ejemplo, puede ser el servicio que nos presta el médico, el trabajo del abogado, del martillero. E incluso ya el Código Civil y Comercial entiende que pueden ser cosas, o tratadas como cosas, todas las energías o fuerzas de la naturaleza susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Esto más que nada, ¿por qué? Por la cuestión de la energía, ¿sí? Como puede ser la luz, el gas, etc. Respecto a la causa, ¿sí? En este caso es la causa fuente, ¿sí? De donde proviene la relación jurídica, de donde emana, y puede provenir de hechos y actos, ¿sí? Obviamente hechos o actos jurídicos que van a producir el nacimiento de una relación jurídica. Por ejemplo, de hechos, vamos con un ejemplo de hecho. El choque consecuente de lesión, ¿sí? El ejemplo que dimos del choque. Respecto a los actos, puede ser cualquier tipo de contrato, ¿sí? El contrato de compraventa que estábamos hablando. Pasemos al contenido. La relación jurídica está compuesta por derechos subjetivos y deberes jurídicos, ¿sí? A veces, ab initio, o sea, desde el primer momento, ya los tenemos determinados quién va a ser el sujeto activo y el pasivo, ¿sí? Es decir, que tiene el derecho y el deber, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de compra y venta. Y otras veces no, solo tenemos al titular de derecho subjetivo y el pasivo será quien lo viole. Quien se va a determinar una vez que se produzca, la violación a ese derecho, ¿sí? Es decir, va a ser los derechos subjetivos del sujeto activo que ya tenemos determinado, deberes jurídicos que tiene el sujeto pasivo si está determinado o que se determinará a posterior. Duración de la relación jurídica, ¿sí? En principio, las relaciones jurídicas están destinadas a nacer, producir sus efectos y extinguirse, ¿sí? Habitualmente son instantáneas. Se produce, nace y se extingue. Por ejemplo, voy al kiosco, ¿sí? Voy al supermercado, compro algo, le pago, se acabó la relación jurídica. A veces tienden a durar en el tiempo, ¿sí? Puede ser que yo haya comprado un televisor en cuotas, fantástico. Mientras se estén pagando las cuotas, va a durar esa relación jurídica. O pueden ser permanentes, ¿sí? Que son de forma perpetua. Algunos ejemplos pueden ser las relaciones de familia, ¿sí? La relación de hijo, de padre, aunque hay quienes lo consideran como situación jurídica. Bueno, vamos a pasar a derecho subjetivo, que es otro de los temas fundamentales de nuestra unidad, como lo podrán ver, relaciones jurídicas y derechos subjetivos. Vamos a hablar de esos tres: derecho subjetivo, interés legítimo y derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? Estos conforman parte de una teoría que se llama la intensidad de los derechos. Si tuviéramos una pirámide, el derecho subjetivo sería el que está por encima de todos, luego va bajando un grado menor interés legítimo y por último derechos de incidencia colectiva, según se dice el grado de derecho que se posee. Vamos a entrar de lleno en derecho subjetivo, que es la parte fundamental por lo menos de esta unidad.
Si tenemos que hablar primero de las teorías sobre la naturaleza del derecho subjetivo, hay varias teorías, ¿sí? La primera, acá se los resumí en poder de la voluntad, pero en realidad completa es el poder atribuido a una voluntad para satisfacción de un interés. Básicamente, ¿qué dice esta teoría? En palabras más sencillas, el acento está siempre en la voluntad del sujeto, ¿sí? Dice que el ordenamiento jurídico crea una norma en la cual se prevé un tipo de conducta. En dicha norma pone a disposición del titular de ese derecho la facultad de exigir, ¿sí?, un cierto comportamiento, acto u omisión por parte de todas las personas o de una persona determinada, ¿sí? Es decir, la norma crea un derecho fantástico, lo pone a disposición del titular y le da las herramientas para exigir a los demás que lo respeten, que lo hagan valer. O le solicita determinado comportamiento. Para que lo entiendan, vamos con un ejemplo. Si alguien me saca una foto, ¿sí?, y la publica sin mi consentimiento, por supuesto, yo voy a tener la posibilidad de exigirle que no lo haga, ¿sí?, que retire esa foto y a su vez que me indemnice por los daños ocasionados. ¿Sí? Pero solo va a pasar esto, ¿sí? Solo va a haber una indemnización y demás cuando por mi propia voluntad yo le exija, ¿sí?, que lo haga, le exijo el comportamiento. Mientras yo no ejerzo mi voluntad, no pasa nada. Luego está la teoría del interés jurídicamente protegido, ¿sí?, que este es el nombre, ¿sí?, que esta es la que apoyaba Savigny. Para Savigny la voluntad no era lo determinante en realidad, sino que decía que el derecho tiene dos elementos. Por un lado, lo que es el fin práctico y útil, o ventaja que nos asegura a su vez el derecho, ¿sí?, porque el derecho existe porque es útil. Y por otro lado, la protección del mismo, ¿sí?, que es a través de la acción judicial. ¿Sí? Como es útil y tiene una finalidad que sirve, tenemos que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? A través de la acción judicial. Entonces, los sujetos que tienen un interés protegido meramente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo protegemos? Porque es útil, ¿sí?, y tiene ventajas. Y la cubierta protectora que tenemos, que es la acción judicial. Luego tenemos las teorías negatorias, que ya las adelanto, que no prosperaron. En realidad nuestro derecho se hace una mezcla de la voluntad y el interés jurídicamente protegido. Tenemos una suerte de teoría mixta entre ambas. Pero bueno, para que sepan, había dos expositores de teorías negatorias y que negaban la existencia de derechos subjetivos, que eran Kelsen y DeWitt. El tema es el siguiente. Kelsen ha hecho muchos escritos que tiene una teoría que es la teoría del positivismo puro, si era un positivista 100%, lo único que él apoyaba y creía era en el derecho objetivo, ¿sí? Para él para Kelsen solo existen los deberes jurídicos. Y cuando se produce un hecho que viola la ley, el Estado se le concede fuerza al particular damnificado, ¿sí? ¿Para qué? Para que restablezca la norma violada. DeWitt, por su parte, lo que decía era lo siguiente. Él decía que todo hombre que vive en sociedad debe someterse al ordenamiento jurídico de esa sociedad y cumplir con todos los deberes y funciones que le impone ese ordenamiento jurídico. Es decir, para DeWitt solo había deberes y funciones establecidas, ¿sí?, por ese ordenamiento jurídico. Era muy parecido a lo que decía Kelsen en realidad. Bueno, ¿cuál es el concepto de derecho subjetivo? Nosotros ya dijimos, pero bueno, vamos a dar otro que también es aceptado. Se puede entender como el poder atribuido a la voluntad para satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Este concepto es la suma de la teoría del poder de la voluntad y la teoría del interés jurídicamente protegido, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el contenido del derecho subjetivo? Se dice que el derecho subjetivo tiene deberes y tiene cargas. Respecto a los deberes, podemos decir que todo derecho siempre va a tener un deber. Es decir, frente al que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la prestación, se presenta el deber de la contraparte. Esto es lo que hablábamos de si estaba determinado el sujeto o no, ¿sí? Si el sujeto pasivo estaba determinado o no, ¿sí? Por ejemplo, si le presto a alguien dinero, yo ya sé quién va a tener derecho a exigir y quién debe pagar, ¿sí? Quién tiene el derecho y quién tiene el deber. Pero por otro lado, puede ser que no esté determinado, sino que es un deber genérico, que corresponde ¿a quién? A toda la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, respetar mi derecho de propiedad, respetar mi derecho a la vida, etc. ¿Sí? El sujeto pasivo es un indeterminado o genérico, ¿sí? Toda la sociedad en sí. Y respecto a las cargas, a veces se exige el sacrificio de un interés propio para satisfacer otro interés propio. Es decir, yo tengo una carga sobre mí para lograr satisfacer otro de mis derechos. Por ejemplo,
Cuando inscribo un automotor o una casa, ¿por qué no un inmueble? Para que sea disponible a todos, ¿sí? Para darle publicidad, es importante que registrarla. Si yo no lo hago, va a carecer de eficacia, ¿qué cosa? Mi derecho frente a todos, ¿sí? La carga es la de inscribir para que todos lo conozcan. Si no, si yo no lo hago, no cumplo con esa carga, no voy a poder hacer valer que mi derecho de la propiedad o el derecho que yo inscriba. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de más que lo conozcan. Eso es una carga. Bueno, vamos a hablar de los tipos de derechos subjetivos, ¿sí? Acá tenemos derechos a la personalidad, derechos personales y familiares y derechos de cooperación. Bueno, vamos a hablar de los derechos de la personalidad, ¿sí? Se refieren acá justamente al reconocimiento y el respeto de la personalidad humana. Y además su dignidad propia en el doble aspecto corporal. Por ejemplo, va a entrar acá todo lo que es el derecho a la dignidad, al honor, a la integridad física, el derecho a la vida, ¿sí? Que son derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Son los derechos personalísimos que nosotros ya vamos a ver en la unidad número 6. Respecto a derechos personales y familiares, ¿sí? Son derechos que tiene el sujeto en virtud de la posición que ocupa en la familia, ¿sí? No tienen contenido patrimonial ni son transmisibles. Pueden ser tanto derechos como obligaciones en este caso. Por ejemplo, ¿sí? Los deberes que emanan de la responsabilidad parental, ¿sí? El derecho y obligación de los alimentos, la tutela, los deberes de esposos y convivientes, etc. Bueno, y el derecho de cooperación o derechos de cooperación son los que autorizan a formar la voluntad y tomar parte en la actividad de las sociedades, asociaciones o corporaciones, ¿sí? Derivados de ¿qué? De la posición de socio o miembro. Ese socio va a tener derecho a participar en las asambleas, votar, controlar la gestión, etc. y otros derechos. Muy bien, pasamos a lo que es el interés legítimo. Recuerden que el interés legítimo va a estar en realidad debajo del derecho subjetivo. Es como un grado más leve del derecho. Y para que lo entiendan, bueno, hay que saber lo siguiente. A veces existe una norma que establece un deber jurídico, ¿sí? Pero no corresponde ese deber jurídico a un derecho subjetivo de otra persona. Es decir, tenemos la moneda, de un lado tenemos el deber jurídico, pero del otro no hay un titular de ese derecho subjetivo. Sin embargo, ¿sí? En estos casos, esto hacen hacer lo que es un interés legítimo, ¿sí? No un derecho subjetivo, sino un interés legítimo. Es decir, del otro lado de la moneda está el interés legítimo. Por ejemplo, ¿sí? Para que se den una idea y entiendan qué es. Si la norma, ¿sí? La norma objetiva establece el deber del Estado de que mantener las rutas en debido estado y seguras, etc. ¿Cuál es el derecho subjetivo que corresponde después del otro lado de ese deber? ¿Sí? Porque yo no tengo un derecho subjetivo a mantener todas las rutas en buen estado. Acá, en el interés ilegítimo, el individuo no pretende la satisfacción inmediata de un interés propio, aunque inmediatamente sí puede beneficiarlo. ¿Sí? Imagínense que yo reclamo porque tengan todas las rutas en buen estado. Ahora resulta, yo seguramente nunca voy a andar por todas las rutas. ¿Sí? No es un derecho subjetivo, es nada más que un interés legítimo, porque yo puedo resultar beneficiada o no, según yo transite o no esa ruta. Vamos con otro ejemplo para que se vaya entendiendo. Supónganse que me presento en un concurso público para entrar en un cargo público. Ahora resulta que el amigo de X persona, ¿sí? No hace el examen y yo sí. Yo ahí voy a tener un interés legítimo. ¿Por qué? Porque tengo que reclamar que se respete el procedimiento. En este ejemplo, buenísimo, por ahí la persona que no hizo el examen es el que queda para el puesto y yo no. Entonces me voy a presentar, voy a reclamar en virtud de un interés legítimo, pero no voy a decir que me seleccionen a mí porque yo rendí el examen, sino que vuelvan a hacer el procedimiento conforme a la ley. ¿Sí? Yo no tengo derecho subjetivo a ser elegida, sino que tengo un interés legítimo a que se respete el procedimiento establecido por ley. ¿Sí? Un ejemplo más, ¿sí? Para que se entienda interés legítimo. Imagínense que la municipalidad o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una norma que dice que solo se puede construir hasta 12 pisos. Ahora resulta ser que el vecino consigue un permiso de la municipalidad para construir 16 pisos. Entonces construye y me tapa la vista. Ahora, ese vecino, ¿sí? Imagínense que yo soy la persona que está viendo ahí, yo cuando veo al vecino, voy a tener derecho a reclamar a que se respete la normativa de la municipalidad, ¿sí? Que establecía que la cantidad de pisos máximos eran 12.
Así que no haya que beneficios para unos y para otros no. Así que se respete en realidad la garantía de legalidad, que se respete la norma. ¿Sí? Acá no es un interés propio inmediatamente mío, ¿sí? Sino que es mediato. Bueno, y tenemos una tercera categoría, ¿sí? De derecho de incidencia colectiva. Vamos a poner pausa y vamos a hacer una pregunta todos juntos ahora. Bueno, proseguimos. La pregunta era obviamente si conocían algún derecho de incidencia colectiva o qué creían que era. Vamos ahora a explayarnos, ¿sí? Los derechos de incidencia colectiva se identifican al interés de una comunidad en general, ¿sí? De que se respeten ciertos derechos que corresponden en realidad a todos sus integrantes. Por ejemplo, el medio ambiente, la fauna, la flora, los valores culturales, la protección al consumidor, entre otros. Es decir, que en estos casos el sujeto titular ya no es un individuo en particular, sino que corresponde a toda la sociedad o por lo menos una colectividad. En nuestro derecho en el 94 se incorporaron a la Constitución, ¿sí? E incluso se estableció la posibilidad de que asociaciones puedan defender estos derechos. Antes solo podía ir el particular que demostrara que tenía un derecho afectado o por lo menos un interés legítimo, ¿sí? Hoy ya se permite que incluso las asociaciones o el defensor del pueblo puedan ir y reclamar, ¿sí? Porque así lo dice la Constitución actual. ¿Sí? Si quieren algún concepto para anotar, ¿sí? Son aquellos derechos que tutelan intereses colectivos de naturaleza indivisible. Esto es muy importante en el momento de determinar quiénes son los legitimados para actuar, que ahora vamos a ir. Por ello, algunas cuestiones posibles que pueden reclamar tanto el afectado, el defensor del pueblo, como las asociaciones legitimadas son, por ejemplo, solicitar que se retire determinado producto del mercado. ¿Por qué? Porque es dañino. Cuestionar un incremento tarifario de los servicios públicos, que esto es muy habitual. Demandar la producción de una determinada vacuna o medicamento. Reclamar la construcción de obras para personas discapacitadas. ¿Sí? Estos son solo algunos casos. Lo importante es ver y determinar que el bien no se puede dividir, ¿sí? Es indivisible. Por ejemplo, yo no puedo reclamar por la tarifa del transporte público para un usuario y otra tarifa para el resto, ¿sí? Así como no se puede ordenar el retiro de un producto de mercado solamente respecto a determinadas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien es indivisible. Bueno, vamos a hablar de los legitimados, ¿sí? Los vamos a enumerar y después vamos a poner pausa para otra pregunta. Por supuesto que están legitimados para reclamar por un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? Imagínense que está en el tercer puesto, es aún menor el grado, ¿sí? El afectado, que tenga algún daño concreto, ¿sí? Que lo afecte directamente, puede reclamar, por supuesto. El defensor del pueblo está legitimado y las asociaciones que tengan que ver con ese tema en particular, ¿sí? No cualquier asociación. Vamos a poner pausa antes de pasar a los problemas. La pregunta era si actualmente tenemos defensor del pueblo. No, obviamente este video está haciendo 2020. No tenemos actualmente defensor del pueblo. Bueno, este derecho de incidencia colectiva, si bien fue un gran avance, ¿sí? Su reconocimiento, hay muchas cuestiones que quedan por resolver y plantean varios problemas. Por un lado, para que sepan, por ejemplo, los efectos de la sentencia. Ustedes ya van a ver que todas las sentencias judiciales tienen efectos interpartes, es decir, solo producen efectos para las partes de ese juicio, ¿sí? Para las partes que lo solicitaron, es decir, las que participaron del litigio. Ahora bien, ¿qué pasa con los de incidencia colectiva? ¿Sí? ¿Va a alcanzar a solo a las personas que participaron? ¿Va a alcanzar a absolutamente a todos? ¿Cuáles son los efectos que va a tener esa sentencia? Otra cuestión importante es el de juez competente, ¿sí? A ver, nosotros no podemos recurrir al juez que tengamos ganas, ¿sí? Sino que vamos a tener que ir a los jueces naturales, que son aquellos determinados en razón del lugar, materia y además son sorteados. Ahora bien, al ser de derechos de toda la sociedad puede ser que afecte a diferentes individuos de diferentes ciudades. Miren el ejemplo del Riachuelo, ¿sí? Puede ser que se encuentre el de una punta del Riachuelo o el del otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué juez tenemos que ir? ¿Al que está en una punta o al que está en el otro? ¿Sí? ¿Cuál es el que tiene que intervenir?
Otro problema son las sentencias opuestas, ¿sí? Nosotros ya vimos cuando vimos jurisprudencia como fuente que los jueces no tienen una obligación legal de fallar igual. Simplemente lo hacen, si lo hacen es por una cuestión más que nada moral, ¿sí? Un deber moral. Por eso los jueces inferiores respetan lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no es obligatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, mezclamos el juez competente con sentencias opuestas. Si dos personas van a un juez de una punta del riachuelo y el de la otra punta del riachuelo, y un juez le da la razón y el otro no, es decir, tienen sentencias opuestas. ¿Cómo van a resolver estos temas? ¿Sí? Que los mismos problemas, personas que se ven afectadas de igual manera, tengan sentencias totalmente distintas. Bueno, todo esto se trabajó mucho en un caso que llegó a la Corte, que fue el caso Alavi. Si nosotros no lo vamos a leer en esta materia, pero lo vamos a comentar. Sí, les voy a contar los hechos para que sepan qué fue lo que pasó. Alavi era un abogado, ¿sí? El doctor Ernesto Alavi. ¿Qué hizo? Inició una acción de amparo para solicitar que declaren inconstitucional una ley y un decreto que establecía que las empresas de servicios telefónicos debían recabar todos los datos personales y registrar y guardar todas las comunicaciones entre los usuarios por un plazo de 10 años. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, ¿sí? O el Poder Judicial, cuando quisieran, pudieran consultar, captar y derivar que todas esas comunicaciones. Básicamente, ¿qué era? Le daba el poder al Estado, ¿para qué? Para que a su antojo revisara todas nuestras comunicaciones, todas nuestras llamadas. Alavi fundamentó que violaba el derecho a la intimidad, colisionaba con las garantías relativas a la prohibición de autoincriminación y algo importantísimo, recuerden que era abogado, la tutela del secreto profesional. ¿Por qué? Porque él hablaba todo con sus clientes por teléfono. Y acá lo que hacían era guardar justamente las comunicaciones que tenía con sus clientes. Obviamente, ¿qué hacía? Violaban el secreto profesional. Muy bien. Y recuerden que fue como abogado y como ciudadano. ¿Qué pasó? En primera y segunda instancia le dieron la razón, por supuesto, pero en segunda instancia fue un poquito más allá y le dio efectos erga omnes, es decir, efectos para todos. Es decir, que decía la segunda instancia que ese caso se aplicaba para quién, para todos. Porque entendía que Alavi estaba protegiendo y ejerciendo tutela de derechos de incidencia colectiva. ¿Qué pasa? Esto llegó a la Corte Suprema, ¿sí? Porque el Estado, justamente el Estado Nacional, quiso atacar los efectos erga omnes. No, recuerden que les acabo de comentar acá en efecto de la sentencia que tiene efectos interpartes. Entonces recurrió a la justicia para la Corte para decir, no, miren, esos no son los efectos que tiene que tener. Entonces, cuando llega a la Corte claramente dice, bueno, vamos a ver el artículo 43 de la Constitución, que es donde están los derechos de incidencia colectiva, y lo vamos a analizar. Y acá tenemos la doctrina. Van a decir algo fundamental. Y dicen lo siguiente, dentro de la doctrina, que para ellos existen 3 categorías de acciones. Hay acciones individuales en procura de satisfacción de derechos individuales, ¿sí? Es decir, que este caso que está en el primer párrafo prevé la posibilidad de que se defiendan derechos subjetivos por la acción de amparo. Es decir, que incluso puedo, por un amparo, defender derechos subjetivos. Muy bien. Segunda categoría de derechos, ¿sí? Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, los cuales pueden ser ejercidos por el defensor del pueblo, asociaciones y obviamente el afectado, así como lo dice acá el artículo. Y acá lo que se protege ya no es un derecho subjetivo, sino un derecho indivisible, que corresponde a toda la sociedad. No hay un daño sobre el patrimonio del denunciante, sino sobre bienes de la comunidad. Por ejemplo, el medio ambiente. ¿Sí? Acá la sentencia va a recaer sobre el objeto que pertenece a todos. Por eso los efectos son para todos, erga omnes. Y luego, en el tercer párrafo de su sentencia, prevé el caso de los derechos de incidencia colectiva relativos a intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Acá hay derechos personales o patrimoniales dañados que pueden provenir de lesiones al medio ambiente, a los servicios públicos, a los usuarios e incluso a los sujetos discriminados. Pero a diferencia del caso anterior, sí, de este segundo que vimos, no existe un bien colectivo dañado, sino que afectan derechos individuales y divisibles, pero que dicha lesión viene todo de un único factor, ¿sí? Un factor único. Es decir, que acarrea una causa homogénea para todos los individuos o grupos de ellos. Esa homogeneidad es la que justifica, ¿qué cosa? La propagación de los efectos de la sentencia dictada en ese proceso a quienes, a todos los individuos afectados por ese factor común. Por ello, en el caso concreto, sí, Alavi dijo lo siguiente. Alavi dijo que se violaban derechos individuales como la intimidad, la vida privada, el secreto profesional, obviamente en su calidad de abogado, ¿sí? Lo que son derechos personalísimos que ya vamos a ver.
Esa lesión de esos derechos venía de que de un factor común y único, que lo afectaba a él y a todos los usuarios de las telecomunicaciones. Había una pluralidad de individuos, que son todos los usuarios de ese servicio, cuyos intereses son a su vez homogéneos. ¿Por qué? Porque esa lesión afecta a todo el grupo. En estas condiciones deja un interés individual y se convierte en un interés de incidencia colectiva. Por lo tanto, el ejercicio del derecho individual por uno de los integrantes del grupo, que hace, configura el ejercicio de derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque abarca múltiples intereses individuales homogéneos, ¿sí? Por lo cual no sería necesario que cada uno de los integrantes de ese grupo homogéneo que haga recurrir a la justicia para solicitarlo. Con que un grupo lo haga, ya está. Los efectos de esa sentencia se extienden a ellos. ¿Sí? Dejan de ser derechos individuales homogéneos y se convierten en ¿qué? En derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? Este fallo es muy importante porque no existe una norma específica que reglamente todo esto que estamos contando, ¿sí? Por lo cual, mientras no se reglamente, la jurisprudencia es la fuente generadora de estas normas, ¿sí? Por lo cual, lo que hace la Corte en este caso es tratar de proteger todos los derechos y garantías, ¿qué cosa? Plasmadas en la Constitución, protegidos en la Constitución. Bueno, ¿y qué dice nuestro Código Civil y Comercial sobre los derechos de incidencia colectiva? En el proyecto de la reforma del Código se había creado una sección, ¿sí? Una sección entera exclusivamente destinada a los derechos de incidencia colectiva. Y básicamente lo que decía el proyecto era que se plasmaba justamente todo esto que habíamos hablado en Alavi, ¿sí? Fundamentalmente qué era la acción, quién eran los legitimados, qué tipos de acciones había, que eran estas tres, qué efectos tenía. Pero bueno, cuando sale el código definitivo sancionado, no se sabe por qué, pero se eliminó toda esta sección. Al final nunca apareció. Y lo único que tenemos en el Código Civil y Comercial es el artículo 14, donde básicamente lo que dice es lo siguiente: reconoce los derechos de incidencia colectiva y protege del ejercicio abusivo. Nada más, ¿sí? Se los vuelve a nombrar en un artículo más, del 240, pero no tal vez con la profundidad que se necesitaba. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema: clasificación de los derechos, ¿sí? Se clasifican en absolutos y relativos. Los absolutos son aquellos que se pueden hacer valer frente a todos, ¿sí? No pueden ser desconocidos por nadie. Son, por ejemplo, los derechos personalísimos y reales. Los relativos, en cambio, son aquellos que se hacen valer frente a un sujeto o sujetos determinados. Por ejemplo, si yo tengo un crédito para cobrar, solo le voy a poder reclamar ¿a quién? A esa persona determinada que me lo debe, a nadie más. Otra clasificación es en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales son aquellos que tutelan intereses de tipo económicos o valorables en dinero. Mientras que obviamente los no patrimoniales son aquellos que actúan en relación a intereses de orden moral, ¿sí? Por ejemplo, los derechos personalísimos o derechos de familia, ¿sí? Ahora vamos a poner pausa y... pregunta era, claramente nosotros dimos de ejemplo de extrapatrimonial el derecho a la vida y preguntamos cuánto vale la vida, que si bien no es cuantificable en dinero, lo cierto es que cuando uno inicia juicio porque reclama una muerte, ¿con qué le pagan? Con dinero, ¿sí? Pero esto no hace que deje de ser extrapatrimonial. Bueno, volvemos a los valorables en dinero, ¿sí? Existe una clasificación dentro en reales, personales e intelectuales, ¿sí? Los derechos reales son aquellas situaciones jurídicas unisubjetivas, ¿sí? Que reflejan el modo de estar de las personas en relación con las cosas, ¿sí? Es la relación entre persona y cosa. Los personales, ¿sí? O de crédito son los que imponen al sujeto deudor la obligación de dar, hacer o no hacer, a favor del sujeto activo acreedor, ¿sí? Acá hay dos sujetos, acreedor y deudor, y una prestación en el medio. Y los intelectuales son los que se ejercen sobre ¿qué? Sobre las obras de la inteligencia y del espíritu, ¿sí? Por ejemplo, obras literarias, musicales o cualquier creación artística. Y a su vez sobre bienes que correspondan a lo que se denomina propiedad industrial, sean marcas, patentes, modelos industriales, etc. Otra clasificación es transmisibles e intransmisibles, ¿sí? Los primeros son casi todos los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque pueden ser transmitidos a otra persona, salvo que la ley establezca expresamente lo contrario, así que establezca la prohibición de no transmitir. Los intransmisibles obviamente son aquellos que no pueden ser pasados a otra persona, son inalienables,
no pueden transmitirse a terceros. Por ejemplo, el derecho al nombre, a la vida, al honor, etc. Si no le puedo pasar mi vida a alguien. Otra clasificación es en principales y accesorios. ¿Sí? Los primeros y los principales son aquellos que no dependen de otro. ¿Sí? De forma contraria, los accesorios son aquellos que dependen exclusivamente de otro derecho. Si no tienen otro derecho principal, no existen. ¿Sí? Son los típicos casos de derechos de garantías. Por ejemplo, puede ser la hipoteca, la prenda o, porque no, una fianza. ¿Sí? Imagínense el siguiente ejemplo. ¿Sí? Yo voy a alquilar un inmueble, ¿sí? Porque no un departamento, y me piden un fiador. ¿Sí? ¿Para qué? O un garante, para que en caso de que yo no pague el alquiler del inmueble, puedan ejecutarlo a él. ¿Qué pasa si el contrato de alquiler no existiría? ¿Sí? ¿Existiría el fiador? Y no. ¿Por qué? Porque el fiador, el garante solo existe porque existe el contrato principal, es decir, el contrato de alquiler. Si yo pago todo el alquiler o el alquiler se acaba, también se va a acabar el accesorio, es decir, se va a acabar el contrato de fianza. ¿Sí? Va a caer. Siempre se dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, esas son las clasificaciones de los derechos.